Bienvenidos al video número 3. En este video vamos a continuar a practicar el pasado simple. Voy a empezar con un repaso de este tenso. El pasado simple lo usamos para describir algo que pasó y terminó. En la declaración afirmativa, ponemos el sujeto más el verbo en su tenso pasado. Que diga el sujeto más el verbo pasado. Les subrayo una ed para recordarles que la conjugación en el pasado es una ed al final del verbo básico. Nomás recuerden que si el verbo ya termina en una que no se pronuncia, nomás le voy a agregar una d. Y si termina en una consonante y, la y se la voy a quitar y luego le pongo ied. También recuerden que hay muchos verbos irregulares que cambian completamente de forma en vez de ponerle la ed. En la declaración negativa, declaración negativa. Uso el sujeto más el negativo en el pasado, que es didn't, que es la palabra did combinada con not y nos da didn't. Para todos los sujetos uso este negativo, didn't. Luego el verbo básico. Este verbo no necesita una conjugación, porque el didn't ya lo puso en el pasado negativo. Y por último tenemos la pregunta. Para la pregunta necesito que poner el verbo primero. En este caso pongo did, que es el pasado de hacer. Este did es auxiliar. No tiene otro significado. Solamente está aquí para dejarnos saber que es una pregunta en el pasado. El instante que escuchas una oración que empieza con did, sabes que es una pregunta en el pasado. Similar a la declaración negativa, usamos el verbo básico. No necesitamos que ponerle la conjugación. Este did ya lo puso en el pasado. Vamos a ver unos ejemplos. En la declaración afirmativa digo he worked. También noten la pronunciación. He worked. Suena como T. La E en la ed no se pronuncia, excepto si el verbo básico termina en una T o una D. A veces cuando no pronunciamos la E, es difícil de pronunciar la D, depende de cómo termina el verbo básico. A veces suena casi a fuerzas como una T. Por ejemplo, worked. Si tratas de pronunciar una D después de la K de kilo, es muy difícil. He worked. Si tratas, suena como una T. Pero eso está bien. Esa es la pronunciación correcta. He worked. No se dice he worked. Eso es incorrecto. Se dice he worked. Entonces, he worked yesterday. Declaración afirmativa. Para la declaración negativa, digo he didn't work yesterday. El didn't ya lo puso negativo. Entonces el verbo se deja básico. He didn't work yesterday. Y en la pregunta empiezo con did.
did he work yesterday? Otra vez, el verbo se deja básico porque el did ya lo puso en el pasado. Y si quieren pueden agregar cualquier interrogativa al principio para hacer la pregunta más específica. Por ejemplo, where did he work yesterday? ¿Dónde él trabajó ayer? Esto es un repaso rápido del pasado simple. En los últimos dos videos también expliqué el pasado simple. Este tenso es muy importante. Es muy común usar este tenso. Casi cualquier cuento que le platicas a cualquier persona va a usar el pasado simple, ¿verdad? Si le estás hablando a alguien sobre tu día, vas a usar el pasado simple normalmente. O yo fui a la tienda hoy y compré um, un, ah, com- comida, ¿no? Ese cuento que le dices, que le platicas está en el pasado simple. I went to the store and I bought some food. Pasado simple. Pues vamos a durar varios videos practicando este pasado simple. Primero vamos a ver la página 148 en el libro de texto. Página 148, libro de texto. Aquí vamos a hacer la sección de abajo, esta sección verde. Grammar Focus. Es un repaso del capítulo. Entonces si miran aquí abajo, tienen 12 oraciones con un espacio. En el espacio van a poner uno de estos verbos que está en el rectángulo. Pero en el rectángulo el verbo está en su forma básica. Ustedes los van a cambiar a su forma pasado. Porque si mira, todos estos están escritos en el pasado, con yesterday, ayer. O algunas otras partes del día, pero todo está en el pasado. También recuerden los irregulares. Este rectángulo azul le recuerda los irregulares que aprendimos en este capítulo. Hay muchos más irregulares que estos, pero estos son los que vamos a usar en este ejercicio. Entonces miren la número 1. I, le está un espacio, my car yesterday. ¿Cuáles de estos verbos es apropiado para my car? El más apropiado es wash, lavar, pero lo voy a poner en el pasado. Vamos a hacer la número 1 juntos. I washed my car yesterday. Nomás le ponemos una ed porque wash es regular. Nomás sigue la regla que para convertirlo al pasado le agrego una ed. Nomás recuerden que con la pronunciación no van a pronunciar I washed. Van a pronunciar I washed my car yesterday. No se pronuncia la E. Continúen haciendo estas oraciones. Pausen el video. Cuando terminen, regresen al video y corregimos el ejercicio. Ok, clase. Ya que terminaron el ejercicio, voy a repasar las respuestas. I'm going to go over the answers. Number 1. I washed my car yesterday. Number 2. I watched TV yesterday. Number 3. I played the piano yesterday. Number 4. I listened to music yesterday. Number 5. I planted flowers yesterday. En esta, noten la pronunciación. I planted flowers yesterday. En este caso, sí se pronuncia la E en la ED porque el verbo básico plant termina en una T. I planted flowers yesterday.
Number 6. I studied English yesterday. Noten que este verbo termina en consonante Y, entonces cuando lo escriben van a quitar la Y y le van a poner IED. Number 7. I ate 4 cookies this afternoon. Es irregular. Number 8. I drank milk with my lunch today. Irregular. Number 9. I have a sore throat because I sang all day yesterday. También irregular. Number 10. My daughter rode her bicycle all afternoon. Es irregular. Número 11. I sat at my desk all day yesterday. También irregular. Y la última, number 12. I waited for the bus all morning. Esta es regular, le vas a poner ed, pero pongan atención a la pronunciación. Porque el verbo básico wait termina en una T, la E en la ED se pronuncia. I waited. Ya que terminamos con este ejercicio, volteen la página hacia la página 148D. Es esta que está aquí. 148D. Aquí tienen 10 preguntas. O más claramente son 10 oraciones con un espacio. De 1 a 8 van a elegir la opción que mejor cabe en el espacio. La 9 y la 10 están basados en estas tarjetitas. Son como dos recordatorios de una cita con doctores. Si ven que cuando van a hacer una cita con un doctor, muchas veces les dan una tarjetita con un recordatorio. Eso es tu dibujo. La 9 y la 10 están basados en los dibujos. La 1 y la 8 nomás miren la oración. Por ejemplo, la número 1. I, luego está un espacio, for the bus all morning. ¿Cuál es el verbo más apropiado? Es waited. Letter C. Yo esperé el autobús toda la mañana. I waited for the bus all morning. Pausen el video aquí y cuando terminen con el ejercicio regresen y repasamos la respuesta. Pause the video here, and after you complete the exercise, return to the video and we will go over the answers. Ok, clase, ya que terminaron el ejercicio, vamos a repasar la respuesta. Ok, class, now that you finished the exercise, let's go over the answers. Number 1. I waited for the bus all morning. Letter C. Number 2. I sat all afternoon and now I have a terrible backache. Number 3. Amanda fixed her broken front steps. Letter A. Number 4. I want to make an appointment to see the doctor. Letter B. Number 5. Henry ate cookies all day and now he has a stomach ache. Letter D. Number 6. I arrived at work at 9 o'clock this morning. Number 7. My son finished his homework at 8:30. Letter C. Number 8. We showed a video of our trip to Japan. Letter B.
Number 9. Michael Silva has an appointment on Monday afternoon. Letter C. Number 10. Angela is going to see Dr. Johnson in September. Ok, clase, ya que terminaron este ejercicio, vamos a continuar al siguiente capítulo. Volteen la página a la página 149. Esta página que ven aquí. Voy a repasar este vocabulario. En este capítulo vamos a continuar a practicar el pasado simple. Ok, vamos a repasar el vocabulario. Número 1. Got up. Es el pasado de levantarse. Got es en el presente se dice get up, levantarse. En el pasado se dice got up porque es irregular. Number 2. Took a shower. Es el pasado de tomar un baño. Pero específicamente es tomar un baño en la regadera. Take a bath es tomar un baño en la tina. Take a shower es un baño con regadera. Number 3. Had breakfast. Este es el pasado de tener desayuno. Number 4. Read the newspaper. Este es el pasado de leer el periódico. Number 5. Did exercises. Este es el pasado de hacer ejercicio. Number 6. Ate lunch. Este es el pasado de comer lonche. Number 7. Drove to the supermarket. Este es el pasado de manejar al supermercado. Number 8. Bought groceries. Este es el pasado de comprar comestibles. Pongan atención a la pronunciación. Bought. Se escribe con UGH, pero esa UGH en medio de la palabra no se pronuncia. Bought. Es irregular. Es el pasado de comprar. Number 9. Made dinner. Este es el pasado de hacer la cena. Number 10. Wrote a letter. Este es el pasado de escribir una carta. Number 11. Saw a movie. Este es el pasado de ver una película. Number 12. Went to sleep. Este es el pasado de ir a dormir. Si notan, todos estos empiezan con un verbo, pero todos estos verbos son irregulares. Entonces, unos ya los vimos en el capítulo anterior, pero estos 12 irregulares los vamos a usar en este capítulo. Voy a poner estos irregulares en una lista aquí en mano izquierda. Es muy importante que estudien estos irregulares. Muchos de estos son comunes. Voy a poner primero su forma básica a mano izquierda y luego su forma irregular en el pasado a mano derecha. Entonces, get up. Este es levantarse. En el pasado se dice got up con todos los sujetos. Take es tomar. El pasado es took con todos los sujetos. Have es tener, pero en el pasado se dice had. Read es leer,
pero en el pasado se pronuncia red como el color. Noten que este irregular se escribe de la misma manera en el forma básica y en el pasado, pero se pronuncia diferente. En su forma básica, leer se dice read, como una I, pero en el pasado se pronuncia red, como el color rojo, red. Do es el verbo hacer. En el pasado se dice did. Este lo vimos en el capítulo anterior. Eat es comer. En el pasado se dice ate. Este también lo vimos en el capítulo anterior. Drive es manejar. En el pasado se dice drove. Buy es comprar. En el pasado se dice bought. Tenga mucho cuidado con la pronunciación y ortografía de esta palabra. La UGH en medio de la palabra no se pronuncia. Nomás se pronuncia bought, que es el verbo comprar en el pasado. Make es hacer. Es otra manera de decir hacer. Esta forma del verbo hacer se prefiere cuando lo vamos a construir, como completamente lo vamos a construir. Por ejemplo, make a cake, make dinner. Pero do es cuando vas a hacer, pero no necesariamente vas a construir algo. Por ejemplo, do exercise, hacer ejercicio. Pero en su forma pasada, make se dice made. Entonces, si quieres decir, yo hice tamales para Navidad el año pasado. I made tamales last Christmas. Write es escribir en su forma básica. En el pasado se dice wrote. See es ver. Es una manera de decir ver o mirar. En el pasado se dice saw. Go ya lo hemos visto en el pasado, en el capítulo anterior. Go es ir. En el pasado se dice went. Entonces ahora lo que van a hacer, van a estudiar esta lista. Entonces, levantarse. En el inglés no tenemos verbos reflexivos, entonces necesitamos que combinar dos palabras para agarrar este significado levantarse. Get up, pero en el pasado got up. Take es tomar o llevar, tomar o llevar. Have es tener. Read es leer. Do es hacer. Eat es comer. Drive es manejar. Buy es comprar. Make es hacer. Pero es diferente al otro hacer. Este hacer se prefiere cuando vamos a construir algo. Write es escribir. See es ver o mirar. Y go es ir. Pero memoricen, estudien y memoricen su forma en el pasado. Noten que esta forma pasa, que en el inglés usamos el mismo forma del verbo con todos los sujetos. Entonces solamente necesitan que memorizar uno. En el pasado uso had con todos los sujetos. I had, she had, we had, they had, my sister had, Martín had. Pero todavía, aunque solamente es un irregular que se necesitan que memorizar por cada verbo,
sí hay bastantes verbos irregulares. Entonces, de tarea les dejo que estudien esta lista. Los vamos a usar en este capítulo. Vamos a empezar practicando esto en el próximo video.